Bienvenidos a este punto de contacto de Luz a las Naciones El Palomar en Facebook, y estamos grabando en vivo. Estamos aquí, empezamos a las 10 y estamos teniendo un culto glorioso para Dios. Que un día usted pueda estar acá con nosotros. Y saludamos a todos, a los de Corrientes, oramos por los de Corrientes, hermanos, ayer 51,5 de sensación térmica. Oremos, yo oro por mi madre, ¿no? Así que Dios tome control de ellos. Amén. Saludos a los correntinos, a los entrerrianos, a los de Córdoba, a los de Venezuela, a los de fuera del país que ven también este video, a todo el Gran Buenos Aires y a todo Palomar, Morón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo la palabra en Apocalipsis 3:7. Apocalipsis 3:7. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que dice así: yo soy el verdadero Hijo de Dios. Yo gobierno sobre el reino de David. Cuando abro una puerta, nadie puede volver a cerrarla. Y cuando la cierro, nadie puede volver a abrirla. Y esta palabra, ¿no?, que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias que el Señor se agradó. Era una iglesia pobre, junto con la de Esmirna. Son las dos iglesias que agradaron al Señor. Y las dos en diferentes maneras fueron sufrientes. Esmirna por la persecución de los emperadores, y Filadelfia también porque tenía una lucha muy grande con los que adoraban a Satanás, que después usted puede leer en todo el mensaje a la Odisea. Y sabemos por el primer capítulo que el Señor camina en medio de su iglesia. Y las 7 iglesias representan en la historia, desde que empieza la iglesia hasta que el Señor arrebata su iglesia. Así que Él está aquí. ¿Usted cree que Él está aquí? Amén. Y quiero llevarles en la introducción de este mensaje a los períodos, la división de la historia eclesiástica, cómo se clasifica, para que lo entendamos mejor. En el siglo I la iglesia es la iglesia apostólica. Desde el siglo II al IV es la iglesia perseguida. Desde el IV al V siglo es la iglesia imperial. Desde el VI al XVII es la iglesia papal. Del XVI al presente es la iglesia reformada, o sea, desde la reforma protestante que hoy estamos viviendo, y que el 31 estuvimos festejando el Día de las Iglesias Protestantes. Amén. Que en el municipio de Morón nos hicieron una invitación a un té especial con el intendente, porque reconocen a las iglesias evangélicas. Gloria a Dios. ¿Está contenta? Amén. Gloria a Dios. Y esta reforma comenzó con Martín Lutero, que él nació desde el 1483 al 1546. O sea que este varón, ¿no?, que era un monje católico, que estaba en el seminario católico, que empezó a tener preguntas acerca de la fe, empezó a ver que había errores doctrinales, y entonces comenzó a hacer su estudio
inductivo, expositivo de la Biblia, y comenzó a ver que la salvación no era por obras, como se decía, sino que la salvación era por fe. Empezó el Señor con el Espíritu Santo a revelarle, ¿no? A revelarle dónde estaban las doctrinas fundamentales de la fe. Comenzó en Habacuc capítulo 2 y terminó con Romanos capítulo 5, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Justificados, o sea que no había una obra de por medio para salvarnos. Ninguno de nosotros nos podíamos salvar. Así que Él hizo. ¿Saben lo que es hacer una tesis? Bueno, Él hizo 95 tesis. Yo tengo un libro que están las 95 tesis. Es tremendo lo que Él estudió. Y tuvo el valor en medio de tanta persecución, porque comenzaron a perseguirlo por lo que Él decía. No querían que Él propagara estos descubrimientos en la palabra. Clavó allí en la catedral de Wimbledon las 95 tesis y salió corriendo, porque pensaban que lo iban a matar. Así fue que Él hizo una reforma tan grande. ¿Y por qué no leen las tesis? Y, Señor, ¿por qué no saben leer la gente? Hay que enseñarle a leer. Hizo el dialecto para que aprendieran a leer. Instituyó que los niños vayan a la escuela y que sea obligatorio que vayan a la escuela. O sea que hoy sus hijos, nosotros, estudiamos por este reformador, porque esto se extendió a todo el mundo. ¿Y por qué no leen? Y porque, Señor, hay muchos idiomas. Hay que descubrir los dialectos del idioma y hay que escribir. Y lo escribían a mano, hasta que se descubrió que la imprenta que estaba abandonada en un sótano, y que ellos la descubrieron, la despolvaron, lo llenaron de todo lo que tenían que hacer para adecuarla, y esta imprenta abandonada comenzó a andar, y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y el que se sigue imprimiendo en todo el mundo es el mayor tiraje de diferentes Biblias en diferentes idiomas, dialectos, en diferentes versiones, puede llegar y tener en nuestras manos esa palabra, aún en nuestro celular. ¿No está contento? Amén. Entonces, en ese siglo, que es el que estamos viviendo ahora en la Iglesia Reformada, lo hago como una introducción a lo que voy a hablar. Es importante que nosotros sepamos que el Señor está en medio de su Iglesia, que Él gobierna desde el cielo, como dice Daniel, que el Señor le dio en su mano toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra, sobre la muerte y sobre el infierno y sobre todo, porque Él es el gran yo soy. Él es el Hijo de Dios, es por quien el Señor fundó todo lo que vemos, dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús, por el cual hizo el universo y todo lo que nosotros vemos, toda cosa creada, lo hizo por su Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Amén, gracias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me hace tan bien saber, hermanos, esto.
de que aunque hay una convulsión porque el mundo está convulsionado, con las guerras, con las corridas financieras, con el devalúo de las monedas, tanto a nivel internacional como en cada país, las corridas que hay con respecto a las enfermedades. Él es el que está sobre todo. Amén. Él es. Y yo quiero compartir con ustedes el tema: el Señor tiene la llave de toda situación. El Señor tiene la llave de toda situación. Amén. De tu situación y la mía. Amén. No pienses que nadie sabe. Él sabe con detalle lo que te pasa. Gracias. Sabe lo que necesitas. Aún a veces el que está al lado tuyo, tus hijos no saben lo que necesitan. Pero Dios sí sabe. Y Él es el que puede intervenir por medio de su sustento, por medio de su compañía, por medio de su consuelo. Y aquel que va a Él no va a salir desilusionado. Amén. Porque allí en Lucas 11 dice: el que cree en Él. Es como aquel padre que si el hijo le pide un pan no le va a dar una piedra. Dios es mucho más. El Señor no nos va a dejar desilusionados cuando nosotros creemos en Él. Es como aquel que le pide un pescado y le da un escorpión. Lo que da el Señor no nos va a dañar nunca, hermanos. Amén. Así que no tenga miedo de dejar su vida en las manos de Dios, de dejar la vida de sus hijos en sus manos. Porque Él no te va a dañar, al contrario. Amén. Le decía a una persona que estuve hablando: ¿no querés aceptar a Jesús? No, me dijo. Pero no te va a hacer mal, porque lo de Dios no te hace mal, te hace bien. No, por ahora no. Me dolió el corazón, pero Dios da diferentes oportunidades a los seres humanos. Si el pueblo de Israel, de lo cual Él fue conciudadano y nació en Israel, lo rechazó, ¿qué queda? Para nosotros que no somos de su pueblo, que realmente el Señor, al ser rechazado por su pueblo, se volvió hacia los gentiles, de los cuales somos nosotros. ¿Está contenta? Amén. El tema: el Señor tiene la llave de toda situación. Y quiere que sepamos quién es Él y el alcance de su obra. Porque a veces cuando miramos ahí nomás lo que nos pasa a nosotros, podemos equivocarnos sublimando lo menor y olvidando lo mayor, lo superlativo de Dios. Podemos sublimar los detalles tan pequeños y olvidar de que Dios, a Dios no lo toma de sorpresa nada. Él no improvisa. Él tiene un plan desde antes de la eternidad. El plan de la salvación está desde antes de la fundación del mundo. Así que ¿no le parece que lo que a usted le pasa es pequeño comparado con la grandeza de Dios, con la intervención de Dios sobrenatural? Aún hoy, hermanos, y lo voy a decir para testimonio, a mí en más de 50 años más o menos de ministerio,
Jamás me pasó lo que pasó el jueves aquí. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Estábamos cantando, una persona pasa de pasada en la calle, para el auto, escucha lo que cantábamos y el Señor le habla y le dice, tenés que entrar acá y dar este dinero que te digo. Entró, lo vimos, estábamos cantando. Siempre tenemos la puerta cerrada, pero el hermano David dijo, abramos la puerta. Abrió la puerta, estaba la entrada para él. Él entró, lo vimos, estaba en el atrio. Yo digo, Señor, ¿qué será? ¿Será un misionero? ¿Tendré que bajar y hablar quién es? Resulta que digo, bueno, hermanos, vamos a los anuncios. Pastora dice, este hombre tiene algo. ¿Qué pasa? Dice, él pregunta quién es el pastor. Se cortó, disculpen. No sé dónde quedé. ¿Dónde entró? Él entró. Él entró, vuelvo a repetir para él entra, nosotros lo vemos. Él pregunta quién es el pastor. Lo trae el hermano David. Dice, yo, mientras que estaba escuchando, el Señor me habló. Iba pasando, frené el auto y se acercó y entró. Dijo, le tenés que dar este dinero. La pastora dijo, ¿quién era el pastor? ¿Quién es el pastor? La pastora le tenía. $500. Yo me quedé muda. Los hermanos fueron testigos. No sabía qué hacer. ¿Pero usted quién es? No, eso no importa quién soy. Yo soy de Ciudad Jardín. Esto yo le estoy obedeciendo a Dios. ¿Pero cómo se llama? Queremos orar por usted. Me llamo Lucas. Y oramos por él y se retiró. ¿Cómo quedamos nosotros, hermanos? ¿Cómo se quedaría usted? Que ahora lo que menos se tiene es dólar. Que tenemos un remiedo de dolarizar. Y que el Señor diga, acá tenés $500. Que para Dios no es nada. Porque Él es dueño de todo. Pero para mí en tantos años es algo sobrenatural, una intervención de Dios a favor de su iglesia. A favor de su iglesia. ¿Y usted se queda así? Denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que, hermanos, lo que tanto nos preocupa, a veces tan pequeño ante la grandeza de Dios. Por eso quiero, número uno, decirle quién es Él. Porque Dios quiere que sepamos quién es Él. Y Él se presenta. Él dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice quién. Le dice a Juan, escribe al ángel. El ángel eran los pastores de la iglesia. Y también puede ser, porque se puede aplicar, que cada iglesia tiene un ángel, como cada persona tiene a los ángeles de Dios dispuestos para ministrar a los que son herederos de salvación. ¿Cuántos creen esto? Incluso pensamos que era un ángel el que vino. Sí, porque tenía cosas de oro en el cuello y en el pecho, no sé qué tenía en el pecho, que era como de oro. Y yo creo que Dios puede enviar sus ministradores, sus ángeles ministradores, a favor de sus hijos. Entonces le dijo, Juan, escribí al pastor, al ángel de Filadelfia, y se presenta quién es el que habla. Esto dice
el santo. El santo. Y Él es santo, dice en el Salmo 30, 4b. Cantad a Jehová vosotros sus santos, porque los que estamos con Él, ¿qué somos? Santos. Y celebrad la memoria de su santidad. Tenemos que celebrar de que Él es santo. ¿Quién es el que está ministrándonos, hermanos? Él se presenta, es el santo. Por eso dice allí en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y yo te puedo asegurar que aún en el deseo de apartarte del mal, porque tenemos que agradar a Dios y también a nuestros hermanos. Nunca te vas a pasar del otro lado, ¿eh? Pero también puede ser que aprendamos a caminar por la cornisa. A ver si hago esto que me pasa. No juguemos con Dios. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor. Por eso ahí, porque el pecado está a la puerta. Tengamos cuidado. Dice el Padre nuestro, Señor, y líbranos de caer en tentación. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. En primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿Por qué tenemos que santificarnos? Porque Él es santo. Y no, pero mire, la otra iglesia hace esto, hace aquello. Sí, hay diferentes doctrinas. Hay personas que dicen, sí, está bien, una cerveza, un vino, no te hace nada. Tenemos que apartarnos para Dios. Porque ¿qué dice Efesios 5? Porque en el vino hay disolución. Porque en todos los vicios hay una división en la persona, en la mente. No hay una totalidad hacia Dios, hay algo que se separa. Porque estoy tomando la decisión de hacer lo que quiero y de darle el gusto a mi deseo carnal. Entonces hay una separación. Hay personas que tienen personalidades divididas. Como dijo Pablo, el querer hacer lo bueno está en mí, pero el no hacerlo, pero no puedo. Me doy cuenta que no puedo porque llevo como un cadáver atado a mi cuerpo que me va contaminando. En el Romanos 7, pero en el 8:1 dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, que me dio la libertad. Más doy gracias a Dios por Jesucristo. Me encanta la presentación de Jesús. También dice el santo, el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Dice Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Con justicia, no con injusticia, con justicia. La justicia, dice Proverbios 14, engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones. Él es el testigo fiel y verdadero. Él tiene ese nombre. Y juzga con justicia. Él no es injusto. ¿Quién le dirá qué haces?
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última presentación dice, el que tiene, yo soy el que tiene la llave de David, que en la versión contemporánea dice, ¿dónde lo tengo? Yo soy el que estoy sobre el gobierno de David, dice. El que tiene el gobierno sobre el reino de David. ¿Y quién era David? Allí en el Salmo 132, 11 dice, todo poder le ha sido dado a él. Él tiene las llaves del cielo y de la tierra. Dice en el Salmo 132, a ver, voy a corroborar, amén. Salmo 132, 11 dice, en verdad juró a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono. O sea que le está asegurando de que este hombre que fue varón conforme al corazón de Dios, que cuando peca, porque todos pecamos, cayó en adulterio. Estuvo un año así, hasta que Dios mandó a su profeta, Natán, que le habló de parte de Dios. Simplifico, él se arrepiente, pone en silicio su corazón. Dice, Señor, no me eches de tu presencia. Escribe el Salmo 51, escribe el Salmo 32. Mientras que callé, mis huesos se arruinaron. Pero cuando confesé mi pecado, cuando nosotros hacemos algo, hermano, tenemos que hablar, tenemos que confesar, tenemos que ir a nuestra autoridad. Pasó esto conmigo, quiero que ore por mí, no lo quiero volver a hacer. Y Dios prospera a aquel que confiese. Amén. ¿Por qué mueren muchos? Por no hablar, por no confesar, por no pedir ayuda. Esta es mi debilidad. Ore por mí. David fue restaurado. Siguió siendo rey. Sufrió las consecuencias porque la ley decía que el que peca tiene que pagar 4 tantos. Sufrió mucho. Su hijo que había tenido enfermó y murió. Y le dijo el profeta, el hijo que está enfermo va a morir. Es una de las consecuencias de tu pecado. A veces decimos, uy, lo que yo hago, Señor, que tenga una pinchadura en el dedo. No, no sabemos la consecuencia de lo que nosotros hacemos, pero consecuencias hay. Tu hijo va a morir, la hija fue violada, uno de los hijos murió. 4 tantos pagó por pecar contra Dios. En el Nuevo Testamento dice en Gálatas 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esta es una ley inexorable del cielo que nadie la puede cambiar. Lo que nosotros hacemos lo vamos a cosechar. Y las personas que a veces están sufriendo esa consecuencia se vuelven contra Dios. Para esto Dios me trajiste a la iglesia. Da gracias de la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo. No nos merecemos estar aquí parados, pero fue su misericordia la que nos rescató. Él le dijo, hizo pacto con David, Salmo 89. Después usted lo puede leer.
de tu trono, David, no va a faltar de tu generación alguien que ocupe el trono de Israel. Y uno de ellos era Jesús, porque fue descendiente de David. Entonces por eso Él es el que gobierna sobre el reino de David, es el que había de venir, el que está gobernando, el que tiene las llaves de todo gobierno. Amén. Por eso dice allí en el 1:18 de Apocalipsis: yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves ¿de qué? De la muerte y del Hades. De la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. En Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene la potestad, hermanos? Él. En Marcos 2:10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Es el único que tiene potestad para perdonar nuestros pecados, hermanos. Y no se aleje de Dios, porque usted cae. En Primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados, capítulo 1, versículo 9, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, es posible, es probable que caigamos. Pero no juguemos con el amor y la misericordia de Dios. Y si caemos, dice en el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué abogado que tenemos? Que dio su vida por nosotros. El abogado busca la manera de que su cliente salga más favorecido, que tenga menos pena. Pero el cliente tiene que decirle la verdad, porque ellos estudian y saben cuando le están mintiendo por las pruebas. Dios es el mejor abogado. Él es el que puede ir al quid de la cuestión. Él es el que puede ir a tocar con su dedo donde está la llaga, para poder sanarnos. ¿Quién es Él? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ni las puertas del Hades ni del infierno podrán contra ella. ¿Por qué? Porque Él está en medio de su iglesia. Lo que hizo el jueves, hermanos, eso lo hace Dios. Todos los que estamos acá, yo los veía tan felices de ser testigos de esta operación sobrenatural de Dios. ¿Quién es Él? Y número 2, ¿cuál es su obra? ¿Qué es lo que hace Él? Él abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Hay algo determinante. Él es el que pone los límites. Por eso tenemos que estar muy sujetos a la voluntad de Dios. Número 1, dentro de la obra, dice: abre puertas de salvación. En Apocalipsis dice: la salvación pertenece a nuestro Dios. Amén. Él es el único que puede salvarnos. En Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo, acerquémonos a Él, porque Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por lo que Él sufrió en la cruz del Calvario, Él abrió el camino al cielo. Amén. Para que todo aquel que cree en Jesucristo sea salvo. Como Pablo le dijo al carcelero de Filipos. ¿Cómo se quedó el carcelero cuando vio el terremoto que Dios hizo para abrir las puertas, para demostrar que Él estaba con sus hijos que le estaban cantando?
¿Qué debo hacer para ser sano? Mostrándose ante ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué hizo Él? Les curó las heridas, los llevó a su casa, reunió a toda su familia para que les hablen del Evangelio. No tengamos vergüenza de hablar quién es Jesús. Él es el Salvador del mundo y Él quiere salvar a tu familia, a mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, ¿cuál es su obra? Abre las puertas del corazón. Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ella adoraba a Dios a su manera. Y el Señor, escuche lo que dice, abrió el corazón de ella. Él es el que puede abrir y nadie puede cerrar. Aunque se oponga el infierno, cuando el Señor está abriendo el corazón de una persona, nadie la puede sacar. ¿Cuántos creen esto? Amén. Estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta, escuchen, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Espero que usted esté acá escuchando esta palabra. Porque a veces pasan los avisos, Satanás, ¿vio? ¿Qué va a pasar con la goma de tu auto? ¿Qué va a mirar lo que pasa? No, esté acá. Esté acá. No se haga problema por el horario. Lo van a esperar. Pero a veces la palabra que tenemos que escuchar es en este momento. Para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y fue bautizada. En un día puede Dios hacer lo que no ha hecho en años. Número 3, dentro de la obra del Señor que hace, abre las puertas de la palabra. Lucas 24:32. ¿No escuchábamos cuando Él nos decía todas las escrituras? Nos abría las escrituras y nos abrió el entendimiento. Como dice en el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de la palabra. Hay mucha gente que lee pero no entiende. Pero abre mis ojos, necesitamos que las puertas de la palabra sean abiertas en nuestros ojos. ¿Para qué? Para mirar, para observar, para entender, para encaminar nuestros pies hacia la ley del Señor. Número 4, en las obras de Dios, abre las puertas del servicio. Primera de Corintios 16:9, se me ha abierto una puerta grande y eficaz, decía Pablo, porque a veces el diablo se interponía, porque el diablo no quiere que las almas se salven. Él abrió la puerta para Moisés, para entrar al palacio de Faraón. Él abrió la puerta para David, para que preparara los materiales para el templo glorioso que iba a ser su hijo. Él abrió puertas de servicio para Nehemías y comenzaron a trabajar y levantaron los muros que estaban derribados. Y Él abrió puertas para Pablo. Él abrió puertas para Juan. Si querés una puerta abierta para servirle, porque es tiempo que le sirvamos. No hay mucho tiempo. Todavía hay tratados. Venía Él, que Él tiene las llaves del servicio. Amén. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Quinto, en las obras que el Señor hace, abre las puertas del cielo. Hechos 7:56, dijo Esteban cuando lo estaban matando: veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre.
cómo Él puede abrir las puertas del cielo y mostrarnos lo que es la realidad del cielo. Al ladrón que estaba muriendo al lado suyo, le dijo en Lucas 23:43, le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él abre las puertas del cielo. Estás a un tiro de confesión. Ya confesaste que yo soy el Mesías. Por eso vas a tener un lugar en el paraíso. Asegúrate que estas puertas del cielo sean abiertas para ti y para tu familia. Esta es la que abre, pero hay puertas que Él cierra. La puerta número 1 es las puertas del juicio. Las puertas del arca. Génesis 7:16. Cuando el Señor derramó la ira inundadora sobre la generación, llovió por 40 días y 40 noches, pero antes de que se haya derramado este juicio, fue cerradas las puertas del arca y nadie las podía abrir. Y entró Noé y su familia. Y los animales con él. ¿Cuál era el anuncio en los días de Noé? Venga la salvación. El Señor va a destruir. El Señor va a destruir. ¿Pero qué estás haciendo, Noé? ¿Para qué este barco tan grande? Y se burlaban de él. Va a venir un diluvio del cielo. Se burlaban si nunca llovió. La tierra era regada por el rocío. No creyeron. Estaban comiendo y bebiendo, dice Jesús, cuando de repente vino sobre ellos el diluvio que los llevó a todos. Y fueron salvados los que estaban adentro del arca. Entra dentro del arca de la salvación. El arca de salvación es la iglesia. Y es una iglesia grande, donde los que entran son salvos y se aseguran de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Adentro estamos salvos, afuera el juicio. Asegúrate. Número 2, las puertas que Él cierra y nadie puede abrir. Las puertas de la oportunidad. Hoy tenemos oportunidad de servirle. Mateo 25:10. Pero mientras iban a comprar las que no estaban preparadas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. 25:11. Señor, ábrenos. Hay un clamor que se va a escuchar de muchos que van a decir: Señor, ahora creo. Pero la puerta la cierra Dios. ¿Qué le dijo el Señor? No las conozco. No sé quiénes son ustedes. Nunca estuvieron. Nunca me sirvieron. Siempre estuvieron para lo de ustedes. Nunca los vi moverse para buscar oportunidad para servirle a Dios. La tercera puerta es la puerta del infierno. Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto es en lo que el Señor habla del rico y Lázaro. Lázaro es la iglesia. El rico son aquellos que van detrás del amor al dinero, esperando tener más cada vez.
pero teniendo menos paz, teniendo conflictos, perdiendo la paz mental, perdiendo la salud física y espiritual. Sí, Lázaro era pobre, pero creyó en el Señor, murió y fue llevado por los ángeles. El rico fue llevado al infierno, en el infierno ruega para que se le hable a la familia, para que no vayan a ese lugar. Oportunidad tuvieron, dice el Señor, ahora ya no. El Señor es el que cierra y nadie puede abrir. Gracias, Jesús. Concluyo. Sobre todo, ¿por qué quiere el Señor que sepamos quién es Él y que tiene las llaves de toda situación en sus manos? Esa situación que te está quitando el sueño, que no podés dormir, que te está enfermando. Él tiene las llaves. Porque Él dijo, busca primero el reino de Dios. Tenemos que hacer algo, buscar primero a Dios. Y todo lo demás, cuando quiera Dios, va a ser añadido. Cuando quiera Dios, no cuando nosotros querramos. Lucas 22:22. Estaba sentado a la mesa con sus discípulos. Y en la mesa estaba el que lo iba a traicionar. Pero el Señor estaba instituyendo una ceremonia que iba a ser de edificación para la iglesia por las edades, hasta que el Señor nos lleve. Y dice allí, a decir verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel que lo va a traicionar. Es problema de él. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que el Padre determinó que yo hiciera. Aunque esté delante mío el que me va a traicionar. Muchas veces, hermanos, estamos delante de nuestros enemigos y nos ponemos a llorar, nos conmiseramos, nos victimizamos. No, levanta la cabeza. Porque hay algo que está determinado para el que traiciona y para el que le sigue a Dios. Hay algo que está determinado. Lamentaciones 2:17 dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado con su pueblo. Lamentaciones es la elegía poética que hace Jeremías ante el dolor de ver a su pueblo derrotado y arruinado. Pero él escribe, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Hay algo que Dios determina del cielo y nadie lo puede detener. Isaías 14:27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Se hace una pregunta, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Cuando Él extiende su mano para bendecir, ¿quién le va a decir que la deje de hacer? Porque Él bendice al que quiere. No es del que corre o del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia, dice en Romanos Pablo. Jeremías 18:10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Hay algo que puede ser detenido por Dios si nosotros hacemos lo malo delante de los ojos de Dios. Y nos empecinamos con hacer lo que no le agrada a Dios. No oyendo su voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacer. Y concluyo allí en Apocalipsis 3:8. Aunque son pocas tus fuerzas, muchas veces nuestras fuerzas son pocas. Muchas veces arrastramos los pies. Muchas veces no queremos venir, nos cuesta venir a la iglesia.
¿Qué le dice? Has obedecido mi palabra. Al obediente hay que obedecer, hay que correr para obedecer a Dios, no para desobedecer, eso ya lo tenemos de naturaleza, pero hay que esforzarse por obedecer a lo que Dios dice, a lo que Dios nos dijo y nos habló específicamente. En el 3:9 dice, yo haré contigo que los de la sinagoga de Satanás, que están en medio tuyo, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Esto es lo que puede hacer Dios. Iglesia de Filadelfia, 3:11, yo vengo pronto. Lo que tienes no lo sueltes. No lo sueltes. Que nadie te va a quitar tu corona. Lo que tienes la oportunidad de conocer a Dios, no lo sueltes por nada. Por nada. No vendas la salvación por nada. 3:12 dice, al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el de su ciudad, es decir, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo, de mi Dios, y también mi nuevo nombre, porque él tiene otro nombre nuevo. Al que salga vencedor hay que vencer. Y usted que vino hoy ha vencido. Así que dice que lo va a poner como una columna en el templo de Dios. No se va a poder mover de ahí. Usted que quiere estar acá, yo muchas veces no me quiero ir de acá. Yo voy a escribir el nombre de mi Dios en él. Sobre él. Los problemas diarios tienen un propósito. Llevarnos a Dios. Para que crezcamos y maduremos en Dios. Para que no perdamos tiempo en chiquilinadas, sino que crezcamos en Dios. Tiempos tuvimos de vivir enojados con todo el mundo, de vivir despotricando contra el gobierno, contra nuestros padres, con nuestros ancestros. Es tiempo de que crezcamos y maduremos en Dios, no cuestionando su voluntad, ni rechazando su voluntad, porque a pesar de ti, si le obedeces, Él hará en ti lo que está determinado, porque Él tiene las llaves de tu situación. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias porque siento mucho tu presencia. Gracias, Señor, porque ante tu grandeza, ¿quién no se puede conmover? Bendice a los que están mirando este video, que puedan mirar más alto y que puedan ver la oportunidad que tú le has dado, que no la sigan desperdiciando, sino que la aprovechen al máximo, porque tú vienes pronto. No sueltes lo que Dios te ha dado en tu mano, no lo sueltes, para que nadie te quite la corona que tienes y que te pertenece a vos. Gracias, Señor. Te pertenece porque has sido fiel a pesar de todas las cosas. Gracias, Jesús. Perdona, Señor, nuestros olvidos, nuestro rechazo, nuestras quejas. Perdónanos y límpianos nuestro corazón de todo pecado. Queremos agradarte a ti, Señor. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. David,
Jesús, eres el autor y consumador de la fe. Gracias por amarnos, aún en nuestros pecados. Amén. Elizabeth Plaza, saludos desde el Calafate. La pastora Nelly fue mi pastora de niña y es una gran pastora. Saludos, congregación del Palomar. Dios te bendiga, Eli. Tanto tiempo, Eli. Te quiero mucho. Dios bendiga a tu familia. Bueno, te espero el jueves. El jueves no voy a estar, pero aquí va a haber alguien que va a predicar la palabra y venga a adorar al Señor. El domingo nos vemos y vamos a tener visita. El domingo es a la tarde, ¿eh? No se olvide, el domingo más o menos estarán predicando a las 5, 5:15 el pastor, ¿sí? Te mando. ¿Eh? A las 18 empezamos. A las 18 empezamos, sí. A las 19, me están allí. A las 5 tenemos que estar nosotros para Claro, a las 5 tenemos que estar para ensayar, a las 6 empieza. Bueno, estos son los detalles nuestros. Pero bueno, te doy un besito desde acá. Que Dios te bendiga.